Hoy nos vamos a sumergir en Tótem y Tabú de Sigmund Freud, no para buscar hechos, sino para seguir el rastro de un eco, el murmullo de un crimen olvidado que, sin saberlo, le dio forma a todo lo que somos. ¿Por qué sentimos a veces una culpa que no tiene nombre? ¿Una ansiedad que parece venir de un lugar que ni siquiera recordamos? Freud se hacía exactamente esta pregunta mientras escuchaba a sus pacientes, y su respuesta nos arrastra a un desierto arcaico, justo al amanecer de la conciencia humana. Este será nuestro mapa para el descenso. Empezaremos sintiendo ese eco en el alma moderna. Luego, vamos a descifrar el horror sagrado que se esconde en la palabra tabú. Exploraremos un mundo donde el pensamiento era ley, presenciaremos el banquete que lo cambió todo, y al final nos enfrentaremos a la sombra del padre y al contrato roto sobre el que, quizás, se funda nuestra realidad. Muy bien, empecemos. Freud, allá en su Viena de principios del siglo XX, se topó con una simetría extrañísima, casi inquietante. Vio un reflejo oscuro entre los rituales obsesivos de sus pacientes y las prohibiciones sagradas de las sociedades que llamamos primitivas. Y esta conexión es la clave de todo. Por un lado está la compulsión neurótica, esas prohibiciones privadas, irracionales, como no poder tocar ciertas cosas, y una ansiedad terrible si se rompe la regla. Por el otro, el tabú primitivo, prohibiciones que nadie sabe de dónde vienen, pero cuya violación trae un castigo automático, casi mágico. La gran pregunta de Freud fue, ¿es posible que una religión privada y la primera ley social vengan, en el fondo, de la misma raíz psíquica? Y esto nos lleva directamente al corazón del misterio, el concepto mismo de tabú, una idea que es, por naturaleza, una paradoja andante. La palabra tabú, que viene de la Polinesia, ya nos da una pista enorme, porque tiene un doble filo. Por un lado significa sagrado, consagrado, pero por el otro quiere decir siniestro, peligroso, prohibido, impuro. Es lo divino y lo demoníaco, todo en una misma palabra. Y esto es lo más importante. El tabú no es un mandato que viene de un dios, no. Es una prohibición que se sostiene a sí misma. Nace de un cortocircuito emocional, de un conflicto que no se resuelve, la ambivalencia. Freud dice que en el centro de todo tabú hay un deseo potentísimo de hacer algo, que choca de frente con un horror igual de fuerte por hacerlo. El deseo y el miedo en un punto de tensión insoportable. Y aquí Freud nos deja una idea que la verdad es reveladora. Nos dice que si logramos entender el tabú, quizá podamos iluminar el origen de nuestro propio imperativo categórico. ¿Qué es eso? Es esa vocecita interna, esa moral que nos dice qué está bien y qué está mal, sin que tengamos muy claro por qué. Ahora, para poder entender esa mentalidad, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación y viajar a un mundo que nos es completamente ajeno. Un mundo de animismo, donde pensar y hacer eran básicamente la misma cosa. Freud veía la historia del pensamiento humano como un gran drama en 3 actos. Primero, la fase animista, donde nos creíamos todopoderosos, donde en nuestros pensamientos creaban la realidad. Luego, la fase religiosa, donde le cedimos ese poder a los dioses. Y finalmente, la fase científica, donde aceptamos nuestra pequeñez frente a las leyes del universo. En ese primer mundo, en el mundo animista, el universo era una extensión de la mente. Desear algo con mucha fuerza era, de alguna manera, hacerlo suceder. Pensar en hacerle daño a un enemigo ya era haberlo herido. Ese es el principio de la magia, confundir lo que pasa en la cabeza con lo que pasa afuera. El paisaje interior le daba forma a la realidad. Y es justo en este escenario de pensamiento mágico donde Freud nos lanza su mito más audaz, el clímax narrativo de su obra, el acto que, según él, fundó la civilización. Imaginemos por un momento los albores de la humanidad, la horda primitiva, como la pensó Darwin, un pequeño grupo, errante, dominado por una sola figura. Un padre, violento, celoso, todopoderoso, el dueño de todas las mujeres, de todo el poder. El único que tenía derecho al goce absoluto. ¿Y los hijos? Bueno, a los hijos los expulsaban a medida que crecían. Lo odiaban, claro. Le temían. Pero, al mismo tiempo, lo admiraban. Anhelaban su poder. Querían estar en su lugar. Esa es la ambivalencia en su estado más puro. Hasta que un día se juntaron e hicieron lo que por separado era impensable. Lo mataron. Y lo devoraron. En un acto de canibalismo, buscaban absorber su fuerza, identificarse con él, convertirse por fin en él. Pero claro, un acto así no queda impune. No en la psique. La sombra de ese padre muerto se iba a volver 1000 veces más poderosa de lo que él fue en vida. Una vez que el odio se calmó, ¿qué creen que regresó? El amor. El amor por el padre que siempre estuvo ahí, pero ahora,
disfrazado de remordimiento. Y justo en ese momento nació la culpa. Una culpa colectiva, primordial. El padre muerto se transformó en una autoridad interna, en una conciencia. Y de ese crimen fundacional, Freud dice que nace todo, absolutamente todo. Nace el tótem, que es un animal sagrado para sustituir al padre. Nacen los dos tabús más grandes: no matar al tótem, o sea, no repetir el asesinato, y no tocar a las mujeres del clan, el tabú del incesto. De ahí surge la organización social, la ética, que no es más que una obediencia tardía a ese padre que ya no está, y la religión como una forma de pedirle perdón a su fantasma. Y lo más increíble de esta teoría es que, según Freud, este drama inmenso, este mito de la humanidad entera, se repite en miniatura en el desarrollo de cada persona. Es el famoso complejo de Edipo. La historia de la humanidad es, en el fondo, la historia de nuestra propia infancia. Y así llegamos al final de este viaje, a la gran reflexión sobre qué significa este mito para nuestra idea de sociedad, de cultura, de lo que somos. Pensemos en esto por un segundo. El banquete totémico, el primer festival de la humanidad, fue la celebración de un asesinato. Y todo lo que llamamos civilización, nuestros contratos, nuestras leyes, nuestra moral, es en realidad una defensa increíblemente compleja, una arquitectura psíquica diseñada para contener la culpa y el deseo que heredamos de ese acto original. Es un eco que nunca se apaga. Y nos deja flotando una pregunta inquietante que resuena hasta hoy. ¿Es toda nuestra civilización entonces un pacto construido sobre un crimen que hemos decidido olvidar? ¿Una herida en el alma colectiva que, quizás, seguimos intentando sanar?